Armero, donde la tierra no olvida. Segunda parte. Donde empiezan a escucharte. La reacción del abismo. En Armero, el olvido no es una condición pasiva, es un territorio en disputa. Existe una creencia errónea de que lo que queda bajo la tierra permanece dormido, estático, carente de voluntad. Sin embargo, en este camposanto a cielo abierto, algunas cosas quedaron conscientes. El grito de Juliana no fue un sonido que se disipó en el aire, fue un catalizador, una llave girando en una cerradura oxidada que no debió ser tocada. Después de ese estallido de terror humano, el lugar reaccionó. No fue una respuesta sísmica ni una aparición cinematográfica inmediata. Fue un cambio progresivo, una mutación química en la atmósfera que rodeaba a los 5 jóvenes. Como si el sonido hubiera despertado una conciencia colectiva que llevaba décadas acumulando presión bajo el lodo seco. El ambiente dejó de ser simplemente pesado para volverse invasivo, una presencia que se filtraba por las mucosas y se instalaba en la base del cráneo. Cada respiración se volvió una tarea consciente y agotadora. No se trataba de una disminución del oxígeno en términos biológicos, sino de que el aire mismo ya no se sentía limpio. Tenía una textura densa, cargada de una humedad antigua y un rastro metálico que recordaba al azufre y a la materia orgánica atrapada. Respirar en ese punto era como intentar inhalar la historia misma de la tragedia, densa, asfixiante y desesperante. La multiplicación de lo invisible. La niña, aquella figura solitaria que los observaba desde la penumbra, ya no estaba sola. Cuando el grupo recuperó la capacidad de enfocar la vista tras el choque emocional inicial, notaron que el horizonte de ruinas se había poblado. No eran figuras claramente visibles, ni entidades con anatomías definidas. Eran manchas de realidad distorsionada, formas que se desdibujaban cuando se intentaba mirarlas directamente, pero que cobraban una nitidez aterradora en la visión periférica. No estaban frente a una sola aparición espectral, estaban sumergidos dentro de algo mucho más grande e impresionante. Era una red de presencias que se extendía por hectáreas, una masa crítica de conciencia que parecía haber estado esperando un estímulo, una falta de respeto, una risa fuera de lugar, para manifestarse. De repente, un sonido emergió desde las profundidades, un eco sordo que parecía vibrar en los huesos antes que en los oídos. Andrés, sintiendo una debilidad repentina en las piernas, cayó de rodillas sobre el suelo inestable. «Escuchen. Por favor, escuchen», susurró, con los ojos desorbitados. El grupo se sumió en un silencio absoluto, conteniendo incluso el aliento. Fue entonces cuando lo oyeron. Golpes. Eran impactos lentos. Rítmicos. Con la cadencia de alguien que golpea una pared de madera podrida desde el otro lado. Los golpes provenían directamente del suelo bajo sus pies. Como si alguien, o miles de personas, estuvieran intentando salir de una prisión de sedimento que ya no podía contenerlas. El fallo de la lógica técnica. Valeria retrocedió instintivamente, pero el terreno ya no ofrecía una superficie segura. Cada paso que daba se sentía blando, inestable, como si estuviera caminando sobre una capa de espuma que ocultaba un vacío inmenso. La tierra cedía bajo su peso con una elasticidad repugnante, sugiriendo que lo que había debajo no era roca firme, sino algo que aún conservaba una flexibilidad orgánica. Camilo. En un intento desesperado por aferrarse a la racionalidad y a la protección que le brindaba su papel de escéptico, intentó usar la tecnología una vez más. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Esto tiene que ser un truco. Esto es imposible. Repetía como un mantra para convencerse a sí mismo. Sin embargo, el error humano se manifestó de nuevo al intentar documentar lo inexplicable. Al mirar la pantalla del dispositivo. La distorsión fue total. La cámara no registraba lo que sus ojos veían. En el visor digital no aparecía la niña. Ni las sombras circundantes. Ni las cruces que se multiplicaban.
Solo aparecían ellos 5, moviéndose frenéticamente en una oscuridad absoluta. Como si estuvieran atrapados en una habitación sin paredes. No está grabando lo que vemos, dijo Mateo, cuya voz sonaba extraña. Como si viniera de una gran distancia. En ese instante, la comprensión cayó sobre ellos como un mazo. Lo que estaba ocurriendo no era un fenómeno físico convencional. Era algo peor. Era un aislamiento mental. La fragmentación de la percepción. El lugar había comenzado a separar sus conciencias. Aunque seguían físicamente cerca, a pocos centímetros de distancia. Cada uno había comenzado a percibir realidades distintas. El tejido de la percepción compartida se había rasgado, dejándolos solos en sus propios miedos particulares. Andrés se hundió en una marea de ruido acústico. Las voces que antes eran murmullos se intensificaron hasta volverse gritos claros y punzantes. Eran frases cortadas por el tiempo y el lodo. Ayuda, aquí estamos, no nos dejaron salir. Las peticiones de socorro se encabalgaban unas sobre otras, creando una cacofonía de angustia que parecía brotar directamente de las grietas de la tierra. Juliana, por su parte, entró en el terreno de lo táctil. Sentía manos invisibles pero pesadas rozando cada centímetro de su piel. Dedos gélidos que se deslizaban por su espalda. Que rodeaban su cuello con una presión creciente y que tiraban de sus brazos. Era una invasión física total de presencias, que no podía ver, pero que reclamaban su cuerpo como un ancla en el mundo de los vivos. Camilo seguía atrapado en la visión de las sombras. Pero ya no eran siluetas estáticas en la distancia, ahora se movían hacia él. Con una intención depredadora. Se le acercaban con movimientos fluidos y antinaturales. Cerrando el espacio personal hasta que sintió el aliento gélido de lo inexistente contra su rostro. Mateo perdió la noción de la solidez. Para él, el suelo ya no era suelo, era una entidad biológica masiva. Sentía que la superficie sobre la que estaba parado tenía pulso y respiración. La tierra se movía en un ciclo de expansión y contracción, un ascenso y descenso constante. Como si estuviera de pie sobre el pecho de un gigante agonizante. Valeria. Finalmente. Empezó a ver la verdad sin filtros. Sus ojos se abrieron a una visión fragmentada del horror, no veía fantasmas completos. Sino restos. Manos que brotaban del lodo, buscando algo a que aferrarse. Rostros incompletos que se formaban y se deshacían en la niebla. Y ojos. Miles de ojos abiertos en la tierra, observando desde cada mota de polvo. Eran formas diversas de vida sin vida, una amalgama de memoria y dolor que se negaba a desaparecer. No se fueron. Nunca se fueron. Susurró Valeria en un hilo de voz que pareció ser escuchado por cada una de las entidades presentes. El descenso de la temperatura y la niebla de los muertos. Al verbalizar esa comprensión, el entorno se intensificó violentamente. Un viento sin dirección clara comenzó a soplar. Eran ráfagas que venían de todos los puntos cardinales simultáneamente, pero que no movían las hojas de los árboles ni levantaban el polvo del suelo. Eran vientos metafísicos que atravesaban sus cuerpos, robándoles el calor vital desde adentro. La temperatura descendió de forma brusca y penetrante. El frío no era climático, era un vacío de energía que les entumecía los músculos y les nublaba el juicio. Y entonces, desde las grietas del suelo, comenzó a brotar la niebla. No era una bruma meteorológica que venía del horizonte, sino un humo ascendente, pesado y frío, que nacía de las mismas tumbas. Con la niebla vinieron las formas definitivas. Ya no eran insinuaciones o sombras periféricas. Eran presencias corpóreas, de pie, formando un anillo perfecto alrededor del grupo. Eran figuras sin rostros. Claros, pero cuya intención era tan tangible como un golpe. No se acercaban para atacar. Pero tampoco mostraban intención de retirarse.
Solo rodeaban al grupo con movimientos laterales, similares a un mareo o a un estado de ebriedad, sin decir nada que la mente humana pudiera procesar de forma coherente. La presión mental era insoportable. Comparable a estar a cientos de metros bajo el agua. Pero sin el soporte del líquido. Pensar se volvía una tarea de titanes. Respirar se hacía cada vez más lento. Y cualquier intento de movimiento se sentía como si sus extremidades estuvieran hechas de plomo. El regreso de la niña y la sentencia de la culpa. La niña regresó. Apareciendo de entre la niebla con una nitidez que hería los ojos. Estaba más cerca que nunca. Pero su imagen parecía vibrar, perdiendo definición por momentos. Esta vez no emitió una advertencia, sino que lanzó una pregunta que golpeó sus conciencias como un rayo. ¿Por qué se ríen? El impacto de esas 3 palabras fue devastador. Nadie respondió, pero en el silencio de sus mentes. Todos recordaron la última hora. Las burlas ante las tumbas sin nombre. Las risas estúpidas grabadas para un público invisible. El desorden. La recocha y el desprecio por un suelo sagrado. El miedo. Que hasta ese momento era puro instinto de supervivencia, se mezcló con un veneno mucho más potente. La culpa. Ese fue el inicio del colapso definitivo. Juliana. Fue la primera en sucumbir. Cayó al suelo, no por un desmayo físico, sino por una desconexión total de su psique. Se quedó sentada. Mirando fijamente a la nada. Con las pupilas dilatadas y sin reaccionar a los estímulos externos. Mateo. Se agachó frenéticamente a su lado. Juliana. Mírame. Tenemos que irnos, gritaba mientras la sacudía por los hombros. Pero ella ya no estaba allí, su conciencia había sido arrastrada a otro lugar. La niña. Se inclinó hacia Juliana, acercando su rostro de ceniza al de la joven. Demasiado cerca para cualquier estándar de cordura. Miró a Mateo y susurró con una voz que era el crujir de 1000 huesos secos. Ella sí escucha. Ella ya nos escucha a todos. Mateo cayó hacia atrás. Gateando en un intento inútil de alejarse. El miedo ya no era una posibilidad, era la única realidad objetiva. Las entidades habían dejado de observar. Ahora, habían comenzado a seleccionar. La niebla devoradora. Andrés. El líder del grupo. Fue el siguiente en quebrar la formación. Sin decir una palabra. Con el rostro inexpresivo y los ojos vacíos, comenzó a caminar. No caminaba hacia la supuesta salida, sino que se dirigía directamente hacia el corazón de la niebla más espesa. Nadie pudo detenerlo. La parálisis, el terror y la culpa era tan profunda, que nadie reaccionó a tiempo para agarrarlo. Andrés entró en la bruma blanca y fría, y simplemente desapareció de la vista. No hubo un grito, no hubo un sonido de lucha. Solo un silencio posterior, absoluto y voraz, como si el lugar hubiera absorbido su presencia de un solo bocado. El grupo. Ya no era un grupo. Eran 4 fragmentos de humanidad asustada. Desconectados entre sí y de su propia realidad. Tenemos que salir. Tenemos que salir de aquí ahora mismo, logró articular valentía, aunque sus palabras sonaban vacías. Ya no era una decisión lógica. Era una necesidad animal. Intentaron buscar desesperadamente el punto inicial, la entrada por la que habían llegado con sus risas y sus teléfonos móviles. Pero la entrada ya no existía. No había puntos de referencia. No estaban las paredes derruidas que recordaban. Ni el camino de tierra seca. Todo en el entorno cambiaba continuamente. Iniciando un nuevo ciclo de confusión cada vez que parpadeaban. La reconstrucción errónea. El entorno había mutado por completo. Ya no parecía el armero de las ruinas históricas, parecía una versión reconstruida, pero mal hecha, como un recuerdo distorsionado por el trauma. Las cruces. Que antes estaban dispersas y caóticas.
Ahora aparecían alineadas con una precisión militar. Demasiado ordenadas para ser naturales. El terreno se había vuelto firme, pero de un color oscuro, casi negro, como si estuviera empapado en aceite. El cielo sobre ellos no tenía profundidad. Era un plano de gris absoluto. Sin estrellas. Sin nubes. Una tapa opaca que sellaba su prisión. En ese momento, de lucidez terrorífica, entendieron que ya no estaban en su mundo. Estaban en una versión de Armero creada por la memoria de los que allí quedaron, y no era una versión para los vivos. El sonido que cerró esa etapa fue un coro. No era un canto armónico ni sincronizado, sino una superposición de miles de voces distintas, de hombres, mujeres y niños, que hablaban al unísono directamente en el centro de sus mentes: quédense, quédense con nosotros. Esta vez, no fue una invitación, ni una sugerencia. Fue una orden que hizo que el suelo bajo sus pies comenzara a succionar. Lentamente, sus últimas esperanzas de volver a ver la luz del sol. Pensemos. Considere esto con detenimiento. Si un lugar tuviera la capacidad de retenerlo, no mediante cadenas físicas, sino mediante el colapso de su propia mente, ¿sería usted capaz de darse cuenta antes de que sea tarde? Si las experiencias que está viviendo no pudieran ser capturadas por ninguna cámara, si no hubiera registro digital de su sufrimiento, ¿cómo podría probarse a sí mismo que sigue siendo real? ¿Y si el lugar donde camina empezara finalmente a responder a cada uno de sus pensamientos, tendría el valor de seguir hablando? No le pido que comparta este relato, ni que valide esta advertencia con un gesto digital. Si al leer esto siente esa incomodidad punzante, ese silencio que pesa en su habitación, y esa presión en el pecho que no tiene explicación médica, sepa que ya ha cruzado el umbral. Porque los que entran en la memoria de Armero no siempre regresan iguales. Muchos se quedan allí, atrapados en ese coro de voces, aunque sus cuerpos sigan caminando afuera. Vacíos de alma. La tercera parte está cerca, y el lodo reclama lo que es suyo.